Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy en esta tarde voy a estar exponiendo un tema de lo que viene siendo nuestra materia de la licenciatura, en la cual hoy, lo que viene siendo 2 de diciembre del 2024, el nombre de su servidor, Jeremías Herrera Suárez, del grado de la licenciatura de la materia de integración de la fe y el aprendizaje de la Instituto Bíblico Betel. Hoy voy a estar hablando acerca de la arquitectura antiintelectual, y en la cual voy a estar desarrollando un tema acerca de ella. En la cual en mi introducción quiero desbordar dos ideas en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta, en la cual es necesario que nosotros tengamos conocimiento de ella. La fe del cristiano está basada en dos razones. Número uno, en nuestra fe, y segundo, en nuestra razón. Estas van en conjunto y ellas trabajan en la cual de una manera simultánea. ¿Por qué nuestra fe? Porque nuestra fe debe de estar basada en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también en la complejidad de las verdades que giran en torno a lo que es verdad. O sea, nosotros creemos que la palabra del Señor es la verdad absoluta e inerrante, y de la cual grandes materias, podríamos decirlo así, de ciencias exactas o incluso de algunas ciencias inexactas, la base viene siendo la misma palabra del Señor. La segunda, nuestra razón, y nuestra razón también actúa con nuestra fe, ya que interactúan y se complementan. Nuestra fe tiene un lazo con la razón, ya que ellas de forma práctica, coherente, racional y evidencial trabajan unidas como verdades absolutas. ¿Qué nos quiere decir esto? Ya que la fe, nuestra razón tiene que ser, si nuestra fe es una fe en la cual está sembrada la palabra del Señor, tiene que tener nuestra fe una práctica. Nosotros practicamos lo que creemos. Tiene que ser coherente, ya que tiene que andar por medio de un raciocinio para comprender lo bueno y lo malo. Cada consecuencia de las cosas malas que hacemos, obviamente tendremos retribución de ellas. Y en eso, ¿cómo viene siendo? Un pensamiento coherente. Racional, porque obviamente puede pasar por el pensamiento analítico, y en la cual puede uno generar ideas, un campo de ideas, un mente de ideas, para que nosotros podamos comprender una verdad. Y evidencial, ya que la arqueología nos enseña que todo lo que está sustentado en la fe y también en la razón viene siendo de manera evidencial, tiene una evidencia de alguna manera, y estas trabajan unidas como verdades absolutas. Y en estas dos nos da el resultado de la integración de la fe y el aprendizaje, ya que es muy importante que no solamente sepamos las cosas, sino compartamos las cosas. En Deuteronomio capítulo 6, casi todo el capítulo, nos muestra lo importante que es que nosotros comprendamos de que todo lo que nosotros hemos de aprender a nuestras generaciones, a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros 4 círculos que nos rodean, como la que viene siendo la familia, la que viene siendo la de los amigos, las que vienen siendo las del trabajo, incluso la que viene siendo la de la iglesia. De todas estas, nosotros tenemos que desempeñar una manera práctica de integrar nuestra fe, y segundo, de dar aprendizaje de ella. Esto de manera en la cual pueda bendecir a otras personas. Esto crea un ambiente de aprendizaje positivo, fomenta el pensamiento crítico y ético, esto en esta materia, e incorpora el ámbito afectivo en las actitudes y disposiciones y valores de las cuales está sustentada nuestra fe y nuestra razón. Continuamos. La anatomía del antiintelectualismo. Y vamos a desembocar. La primera, vamos a abordar cinco temas, en la cual la primera es el prejuicio contra el intelecto. El segundo, el intelecto en contra. Número 3, yo no tengo prejuicios, simplemente soy. Un pequeño detalle. Y en la cual también, en la que viene siendo, yo no soy antiintelectual, simplemente soy.
Y número 5, ¿con qué luchamos con el antiintelectualismo? El primero viene siendo el prejuicio en contra del intelecto. Un prejuicio en contra del cuidadoso y deliberado uso del intelecto de la persona. Es una actitud que genera reacción negativamente ante las declaraciones positivas sobre los aspectos intelectuales de la participación en la vida de fe. Normalmente esto choca con un pasaje que normalmente agarran algunos predicadores y algunas personas acerca de, por ejemplo, la letra mata, más el espíritu vivifica. A veces le sacamos del contexto del por qué el pasaje bíblico lo dice. A veces lo descontextualizamos y muchas veces agarran esa idea como lo que viene siendo el prejuicio contra el antiintelectualismo. Y esto lo hacen con el hecho de que nosotros simplemente creamos de una manera ciega y no nosotros analicemos lo que viene siendo nuestra fe. Y es ahí donde normalmente hacen sentir a las personas que muchas de las veces que se necesita comprender ciertas partes de Dios o ciertas partes de la palabra del Señor, muchas veces empiezan a decir, no, pues ¿para qué necesitas tener intelecto? ¿De qué sirve que tengas mucho conocimiento? Y eso es equívoco, ya que la palabra del Señor hasta el día de hoy, o el mismo pueblo de Israel, hasta el día de hoy siguen estudiando las Escrituras, siguen estudiando las profecías, siguen estudiando cada palabra de lo que viene siendo la Torá o lo que viene siendo el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. Y hasta el día de hoy le siguen buscando no solamente el significado para su vida en ese momento, sino también le buscan un significado para que ellos, su fe no solamente esté basado en lo que ellos creen como pueblo, sino que también su fe de manera práctica puede generar vida para las personas que están cerca de ellos, y obviamente también para que todo lo que tengan de manera lógica puedan comprenderlo y puedan cumplirlo. Continuamos. El intelecto en contra. Dice, es la subcultura pentecostal carismática. El intelecto frecuentemente se pone en una pugna contra el sentimiento, pues a menudo decimos que una fe bien razonada es incompatible con la acción entusiasta o con la emoción íntima. También tenemos a contrastar lo intelectual con lo espiritual o lo humilde. Los que se inclinan hacia el intelecto se hacen muy sabios para su propio bien y al final se parecen a la serpiente discursante del huerto del Edén. Mencionaba el libro que estamos analizando, que viene siendo esto de nuestra fe y de la razón. El número 1, hay veces el intelecto se opone a las cuestiones ya emocionales, y muchas veces cuando desconectamos esa parte emocional de lo que viene siendo el espíritu y la razón, muchas veces ¿qué es lo que empieza a generar? Empieza a generar huecos teológicos en la vida de las personas, y muchas de ellas debido a esa falta de llenar esos huecos intelectualmente para que nosotros comprendamos a Dios, muchas veces genera más disfunción. En algunos de ellos amargan a los cristianos, en algunos de ellos, algunos de los sectores carismáticos últimamente pues han cambiado a ser un poquito más reformados, donde quieren quitarle que la emoción simplemente es algo malo, y en la cual uno tiene que permanecer como si fuese una filosofía estoica. Sufro, pero no pasa nada. Y muchas veces desconectar esas partes es tremendo. Segundo, también creen algunas personas que teniendo mucho conocimiento, algunos sobre todo del índole pentecostal, piensan de que tienen el hecho de que no puedan comprender todo lo que viene siendo que tienen un grado de conocimiento, piensan de que esas personas se vuelven orgullosas, y que obviamente estas personas, debido a que tienen demasiado conocimiento, o son pocos espirituales, o lo que más carecen es de humildad.
Y eso normalmente es un preconcepto, o lo que viene siendo es una subcultura en la cual nosotros lo vemos frecuentemente en nuestras iglesias. ¿Nosotros qué debemos hacer? Tenemos que entender que es necesario conocimiento y que también no podemos desconectar de la fe nuestras emociones, ya que Dios trabaja en esas partes, en lo emocional de nosotros para generarnos una estabilidad emocional desde el ámbito integral, cuerpo, alma y espíritu. Continúo. Yo no soy prejuicioso, simplemente soy. Fíjese, hay tres puntos en los cuales quiero desarrollar. La primera que es, hay un prejuicio dentro de las iglesias o de este tipo de conocimiento que el prejuicio de la ignorancia. Dice, todos en la falta de conocimiento podemos ser ignorantes. Y eso es una verdad. Por ejemplo, o sea, si usted me pregunta a mí, ¿qué sabes de la NASA? Simplemente no sé nada. ¿O qué puede saber del astronauta? Simplemente no sabemos nada. Porque obviamente somos ignorantes en esa cuestión. Pero en la cuestión bíblica, pues obviamente ya sería diferente. Ya comprendemos de que la palabra del Señor es una verdad y en la cual genera otras verdades. Y en la cual muchas veces la ignorancia es lo que hay dentro del pueblo de Dios. Normalmente, ¿qué es lo que buscan en el prejuicio pentecostal normalmente? Es de que siguen normalmente así. Y cuando, por ejemplo, hablaban acerca de los médicos, cuando dicen, ¿por qué vas al médico? ¿Por qué vas con el doctor? No, pues simplemente estoy lleno por esto. Eres un hombre falto de fe. Y normalmente ese tipo de prejuicios es debido a la ignorancia, porque consideran que la fe en el actuar del cristiano tiene que ser de una manera absoluta y en la cual descartar la medicina. Bueno, sabemos que la medicina también proviene de la palabra del Señor. ¿Cuántas personas en el Antiguo Testamento no se sanaron con la misma medicina? Así que son cuestiones en las cuales hay un prejuicio y eso es debido a la ignorancia. Número 2, el prejuicio teológico. Normalmente ahorita están desconectando una parte de la esencia del hombre que viene siendo el cuerpo, el alma y el espíritu. En donde están las emociones, estas se encuentran en el alma. Y normalmente nosotros tenemos entendido de que el Espíritu Santo trabaja juntamente con nosotros de una manera integral. Trabaja en nuestro cuerpo, trabaja en nuestra alma y trabaja en nuestro espíritu. Pero sobre todo en el alma. ¿Para qué? Para generar una regeneración, para generar una nueva nivel de pensamiento en la cual no solamente soy santo porque me lo obliga, sino soy santo porque comprendo quién es Dios, un Dios santo. Y obviamente ese cambio de paradigma, obviamente no lo puede hacer, no lo podemos hacer a base de solamente el intelecto. Tiene que haber un ente superior a nosotros que tiene el control de ese tipo de pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que me están enseñando? El secesionismo, que simplemente esta parte está desconectada de la verdad bíblica. Y esto yo lo podría decir que vienen siendo las exageraciones, así como hay sus exageraciones pentecostales, que hay mucha manifestación y muchas cosas. También hay unas exageraciones desde este lado, digamos así, del intelecto, ya que pues quieren desconectar los sentimientos con la razón o quieren desconectar los sentimientos con la fe. Y esto no puede trabajar de esa manera, tienen que estar los dos unidos para que genere transformación en la vida de la persona que cree en Dios. Y esto viene siendo, se llama el secesionismo. E incluso llega un punto donde habla que Dios ha cesado no solamente el poder del Espíritu Santo, sino en función de lo sobrenatural. Sabemos que por el libro de los Hechos y en los más de 15 pasajes que tenemos entre Lucas y el libro de los Hechos, nos muestra de que Dios sigue trabajando. La iglesia primitiva seguía obrando a través de obras sobrenaturales, pero ha llegado debido a la arrogancia intelectual de que Jesucristo y el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo
manifestada en su momento con la iglesia del libro de los Hechos, quedó ahí y que fue solamente para un tiempo. Y sabemos, debido a esa falta, a esa gran arrogancia intelectual, que cuando nos vamos, por ejemplo, lo que dice la historia, después del año 300, los padres de la iglesia, incluso hasta el gran momento del gran sigma, cuando la iglesia se dividió por Martín Lutero, y de Martín Lutero hasta nuestros días, el Espíritu Santo ha seguido trabajando y ha seguido obrando de manera sobrenatural. Sería para esos intelectuales, pues decir, llegar a un punto y de decir simplemente no, ya dejó de, ya se volvió, ya cesaron, sería una cuestión de orgullo intelectual, de soberbia intelectual, y que obviamente muchas veces en los extremos, cuando sacamos el espíritu y cuando sacamos nuestra razón y cuando sacamos nuestra fe del contexto de donde Dios trabaja en medio de nuestras emociones, pues obviamente hay esos grandes huecos, esos grandes pozos que en vez de que bendigan a las personas que muchas veces tienen enfermedades, algunas de ellas del alma, algunas de ellas que están conjugadas obviamente enfermedades normales con sentimientos, pues obviamente se vuelven grandes problemas, y que obviamente nosotros tenemos que entender que esos prejuicios va a generar problemas, y eso es el prejuicio teológico. Número 3, los prejuicios de los abusos. Por ejemplo, hablaba un poquito de ello, los televangelistas, la doctrina de la prosperidad, los neopentecostales, todas estas doctrinas, gran mayoría de ellos, Dios ha manifestado su poder sobre ellos, su poder sobrenatural. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Los abusos han generado mucho caos. Y como dice el dicho, por uno pagan todos. Y obviamente, debido a esas personas, esos evangelistas, que están con algunas doctrinas cerradas, como la de la prosperidad, no vas a sanar si tú no le das un pacto al Señor, no haces un pacto con el Señor. O tú no vas a tener un buen negocio, no te va a ir en la vida si no le das tanto dinero al Señor. Y cosas así que normalmente, pues en la palabra del Señor sabemos que la gracia, el poder y la gloria de Dios es algo que no se puede comprar. Es algo en la cual es un regalo divino de Dios, y entendemos de que esto entra en la soberanía de Dios. Dios hace, Dios obra de acuerdo a lo que Él quiere y no de lo que nosotros queramos. Así que eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Número 4, yo no soy antiintelectual, simplemente soy. Y en esto dice de esta manera: una fe con el corazón y no con la cabeza. O sea, hay personas que piensan en esto de que no soy intelectual, simplemente hay personas que dicen, soy intelectual. Tengo una fe que es con el corazón y no solamente con la cabeza. Obviamente, muchas veces como que desconecta. Nosotros tenemos que entender que la fe y la razón tienen que estar unidas. Yo creo con el corazón, pero también yo creo con la cabeza y con la razón. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Número 2, el valor de la teología y de la apologética. Es necesario que nosotros tengamos una buena teología. ¿Esto por quiénes? No tanto primeramente para nosotros, ¿no? Para comprender que hay ciertas partes donde Dios trabaja a lo largo de toda nuestra vida. Dios viene revelándonos a nosotros cierta parte donde tenemos que corregir, o donde muchas de ellas, más que corregir, bendice nuestra vida a la hora de comprender qué es lo que es su voluntad sobre la vida de uno. Pero también genera en nosotros la teología para las personas en las cuales le compartimos, porque en el nivel que ahorita ya estamos, en la licenciatura, la gran mayoría somos pastores o algunos ministros de iglesias o maestros de escuela dominical o incluso misioneros de cualquier índole del ministerio. Tenemos que tener una teología sana que pueda generar al cristiano una plenitud y una integridad, un crecimiento en su integridad como persona en todas las áreas de su vida. Y segundo, para que también tengamos una apologética sana, donde podamos decir las verdades, donde podemos hacer las comparaciones de nuestra fe con la fe o con la creencia de otros, con el sectarismo de otros,
y hacerle entender a las personas que nos ven, porque incluso también surgen dudas dentro de la congregación, podamos nosotros poder enseñarles de manera correcta. Número 3, el prejuicio ataca a ignorantes como a adultos. Así es, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero la ignorancia no solamente ataca a aquellos que tienen mucho conocimiento, sino a aquellos que también carecen de ello. La ignorancia barre con todos. Y en esto, ¿qué viene siendo? ¿Cuál es la salida? Simplemente seguirnos preparando. Pero obviamente que cuando nosotros tengamos un intelecto, no llegar al punto donde nosotros nos sintamos que lo sabemos todo. Cuando decimos ya lo sé todo, ya pusimos un tope, ya no vamos a seguir creciendo. Nosotros tenemos que abrirnos a seguir experimentando, a seguir conociendo, a seguir adquiriendo conocimiento por medio de la palabra del Señor, por de la teología que nosotros creemos. Número 4, un equilibrio de lo que sabemos, actuamos en consecuencia. Y así es, nosotros actuamos de acuerdo a lo que vivimos, o como dicen normalmente, vivimos lo que predicamos. Si nosotros conocemos un Dios de amor, ¿cómo debe actuar? En amor hacia mis semejantes. Si yo tengo un Dios santo, ¿cómo debe de ser mi vida? Una vida santa delante de las personas que me rodean y que lo ven. ¿Por qué? Porque eso ya viene siendo para nosotros no solamente es una consecuencia, sino también viene siendo un testimonio para aquellos que nos conocen y que cuando nos vean digan, son personas diferentes. Y el último, ¿por qué luchamos contra el intelectualismo? Porque muchas veces, ¿por qué peleamos? Peleamos porque siempre la mente quiere tener la razón. Y a veces la palabra del Señor, como dijo en el libro de Efesios, en la carta de Primera de los Corintios, que la misma palabra del Señor a los sabios los vuelve locos, el conocimiento de la cruz y de la palabra del Señor. Porque llega un punto donde hay veces nosotros tenemos un conocimiento, pero que obviamente cuando el Espíritu Santo trae fuerza a sus argumentos, obviamente nuestra mente pelea. Porque hay veces hay cosas que nosotros, tal vez Dios está trabajando y nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y es ahí donde nosotros, como decimos, tenemos que tener fe y tenemos que tener razón. Y ellos tienen que unirse. Número 2, porque muchas veces no tenemos conocimiento, no queremos compartirlo. Hay personas que en el conocimiento se guardan su conocimiento. Son, digámoslo así, son egoístas al compartir el conocimiento. Y eso es el no querer. Pero nosotros, al menos en esta materia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar a otros. ¿Cuál es el propósito? Enseñar a otros, adoctrinar a otros, mostrar a otros la verdad. Y eso entra en el querer y en el hacer. Cuando nosotros queremos, podremos hacer. Número 3, sentimientos de envidia por saber. Muchas veces, y en esto entra en las dos personas. Número 1, entra en las personas que son ignorantes y quieren saber, a veces ven el intelectual e envidian lo que tienen en el intelectual. ¿Cómo me gustaría, no sé si me han escuchado, cómo me gustaría ser como esta persona que tiene mucho conocimiento? Pero obviamente el que es indocto muchas veces no tiene la disciplina del que es docto. A veces la falta de disciplina de lectura, la falta de entusiasmo o de pasión por leer o por buscar o tener más que nada una fuerza para querer aprender, pues obviamente muchas veces llega un momento de envidia. O tal vez de la otra parte que viene siendo del intelectual, ¿cómo Dios puede utilizar a esta persona? Tiene tan poco conocimiento, pero Dios lo utiliza en milagros, sanidad, milagros, prodigios, muchas cosas sobrenaturales. Y obviamente en eso también hay sus cosas que obviamente no lo permiten. Y entre ellas una vida de oración, una vida de ayuno, que son las disciplinas elementales para la vida del
del cristiano, y debido a esa relación que tiene esta persona con poco conocimiento, muchas veces son más efectivos por el hecho de que no sé mucho, pero Dios respalda. Y en esto aquí tenemos que tener, más que nada, este es mi comentario, que tenemos que tener un equilibrio. Si nos vamos por el punto de lo que viene siendo las disciplinas espirituales, ¿cuáles son? Son básicas. Número uno, tiene que haber una vida de oración, tiene que haber una buena vida de lectura y tiene que tener una vida de ayuno. Las tres, ¿por qué? Porque se complementan en una vida de oración, porque nos comunicamos con Dios. Tendemos a no solamente a decirnos de nosotros, sino también Dios en medio de la oración nos lleva a suplicar a otras instancias, a otras personas. La intercesión, por decir en una de ellas. En la cuestión de la lectura de la palabra del Señor, si lo hacemos de manera devocional, sabemos de que va a traer refrigerio para nuestra alma, refrigerio para nuestro corazón, pero no solamente queda allá, sino que también Dios revela para enseñarles a otros y para enseñar a otros. Y la última, una vida de ayuno, porque es una vida de sometimiento a la carne, una vida donde nosotros nos entregamos para que Él obre en nosotros. Si nosotros nos sometemos a nuestra carne, pues obviamente Dios solamente trabajará con aquello que nosotros le hemos permitido que Él trabaje. Así que nosotros tenemos que entregar esas tres partes: una vida de ayuno, una vida de oración y una vida de la palabra de Dios. Y con esto concluyo. ¿Qué viene siendo? Que dice, y en la cual es un texto bíblico que dijo Pablo, y en la cual en este tiempo es crucial. ¿Por qué es crucial? Me preguntará usted hoy. Es crucial, amado hermano, por el simple hecho de que la palabra del Señor, en este tiempo sobre todo, y en el tiempo que vivimos, se han levantado muchas voces, muchas personas. Hemos llegado a un punto donde la tecnología ha permitido que desde lugares remotos se predique la palabra de Dios. Pero cada persona ha tenido su propia manera de interpretar la Biblia. Y muchas de ellas también, si entramos en el punto del lado de las ciencias exactas o científicas o de comprobación, muchas veces también ellos han generado un ateísmo en el cual ha querido desvirtuar la fe y la razón de la Biblia. Y decía Pablo en 1 Corintios capítulo 14, del verso 7 al 8, que dice: aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da su toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Esto de qué nos está hablando? La primera parte nos está hablando de que nosotros somos un sonido distinto. Mientras el mundo tiene sus sonidos, podríamos decirlo, agarrando un poquito del ateísmo, una vida sin Dios, que todo lo podemos por nuestra mente humana y debido a nuestros conocimientos y debido a nuestra comprobación científica. Hay una parte donde nosotros hemos creído que todo eso es solamente un cumplimiento, pero lo sobrenatural de Dios va más allá de lo que puede decir la comprobación científica. Y esto lo podemos decirlo en el sentido de los doctores. ¿Cuántos de los doctores me han dicho cuando han desahuciado personas? ¿Ha sido la oración de una persona? ¿Ha sido la oración ferviente de una familia? ¿Ha sido la oración ferviente de una esposa, de una madre, que ha generado una gloria de Dios que se desciende? Y esa es nuestra voz distinta, que tenemos una razón de lo que nosotros creemos, pero que también en nuestra fe se mueve el poder de Dios, haciendo diferente nuestro conocimiento, que nuestro conocimiento es diferente a lo que el mundo dice en este tiempo. Y número 2, dice, y si la trompeta no da su toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y esto está hablando de un lado metafórico, pero desde un lado puesto, desde que, número 1, hablando acerca de la batalla,
¿Cuántos de nosotros estamos despiertos a la batalla que estamos teniendo, o la batalla cultural que estamos teniendo, con todas las ideologías que están viniendo? ¿Cuántos de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo hemos levantado nuestra voz en contra de estas ideologías de género? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado en contra del aborto? ¿Cuántos de nosotros estamos levantando una voz que no solamente de juntarnos y de ser una caminata, sino de ofrecer a las personas que no conocen a Dios, o de ofrecer esos debates que se necesitan para las sociedades, para que no haya destrucción de seres humanos, que obviamente es lo que está generando estas ideologías? Y obviamente esto también, como dice, es una orden de batalla para nosotros, porque cuando Dios habla es lo que hace que sea diferente las cosas. Y esa es mi conclusión. Es importante que nosotros, en lo que viene siendo la fe y el aprendizaje, nosotros compartamos la verdad. Que todo lo que tengamos, queridos hermanos, no nos quedemos callados con lo que tenemos o con lo que hemos aprendido. Que los prejuicios habrá, pero a la medida que conocemos cada día más al Señor, tendremos la victoria y avanzaremos en nuestra vida. Les agradezco todo este tiempo que me brindaron para poder compartir este video y de compartir esto. Quise ser lo más breve posible, pero es un poco difícil, ya que es un tema muy extenso y en el cual se necesitan argumentos para poder hablar acerca de ello. Dios me lo bendiga. Saludos al maestro Josué. Bendiciones.